bueno, historiadores, por supuesto, pero nos gusta mucho dialogar con arqueólogos, con ingenieros, ya hemos tenido otro ingeniero por aquí, o tenemos otro ingeniero también, y con diferentes disciplinas que creemos que nutren mucho la investigación histórica y social, bueno, por supuesto económica. Entonces hoy tenemos a José Luis Aguilar Guajardo, que él es ingeniero en metalmecánica del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, donde hizo su licenciatura en Historia por parte de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la UAT, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y es maestro en Historia y Estudios Contemporáneos del Noreste de México y Texas por el Colegio de Tamaulipas. Ha realizado varias estancias académicas en Europa, donde figura su destacado desempeño en la Universidad de Cantabria en Santander, España. Es cronista honorario y director del Archivo Histórico del municipio de Abasolo, Tamaulipas. Colabora con el Archivo General de Nuevo Laredo como jefe de investigaciones históricas y también se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con publicaciones a nivel local, regional y nacional que abordan temas de la etapa virreinal y del primer tercio del siglo XIX en el noreste de México, particularmente en Tamaulipas. Dentro de sus trabajos figuran 2 tesis sobre la ganadería del Nuevo Santander, que recientemente han abierto la línea de investigación de la historia del agro tamaulipeco y que se encuentran a punto de ser publicadas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en colaboración con la Asociación Ganadera Regional del mismo estado. El maestro Aguilar cuenta con amplia experiencia en archivos históricos, razón por la cual se le ha nombrado recientemente representante general de la Asociación Noreste de Archivos en Tamaulipas. De este puesto ha procurado la conservación y rescate de diversos archivos municipales de su estado natal. Además, ha impartido numerosas charlas y conferencias de distintos temas históricos, tanto en México como en el extranjero, y recientemente fungió como asesor en materia histórico-arquitectónica en el proyecto gubernamental Museo del Mezcal, en el municipio de San Carlos, Tamaulipas. Y bueno, pues yo le doy la palabra a José Luis. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, en primer lugar, agradecer, ¿no?, la invitación, particularmente de la doctora Valentina, que hace poco tuvimos el honor de tenerla en Tamaulipas, en un congreso que hicimos por allá del noreste, y que precisamente fue a hablar de la ganadería, de cómo se desarrolló la ganadería en el noreste, sobre todo en la región entre Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, de ahí surgió esta idea, ¿no?, de acompañarnos por acá. Yo en su momento le comenté a la doctora que tenía un tema relacionado con una tribu de indígenas que habitó Tamaulipas, o más bien el territorio que hoy es Tamaulipas, durante el siglo XVI, y que en torno a esta tribu giraba pues una serie de misterios que hasta la fecha no se han podido aclarar del todo. Quiero decirles también que me da un profundo gusto estar aquí con ustedes y escuchar estos temas que estudian el siglo XVIII, que están involucrados en lo que es el estudio de la etapa virreinal, sobre todo la minería, porque en Tamaulipas desgraciadamente no contamos con un seminario, con un grupo de personas con estas características. Sí tenemos serios problemas en cuanto a la producción de historiografía, sobre todo en la etapa virreinal, que es algo que comentaba con la doctora Valentina hace un momento. La gente parece que está más abocada a desarrollar ya temas del siglo XX y del XIX. Entonces, les puedo decir con toda seguridad que en todo Tamaulipas hay cerca de algunas 7 personas en todo el estado que se dedican a estudiar lo que es la etapa virreinal, todos, o sea, ya no de minería, no, en general. Entonces sí es una situación muy preocupante, porque también los semilleros de historiadores pues están más orientados a desarrollar temas de actualidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que soy un alma vieja porque siempre me ha apasionado a mí la etapa virreinal. Y quiero decirles que este tema, como bien lo señalé hace un momento, nació
bueno, por el estudio que he hecho de la etapa virreinal de Tamaulipas y sobre todo por mi interés por el siglo XVI. Entonces encontramos este tema, que son los indios Olives y la fundación del pueblo de Tamaulipas, que constituye el antecedente más remoto de la etapa virreinal en Tamaulipas. Es el asentamiento también que le da nombre al estado. Primero le da el nombre a una sierra en donde se funda este pueblo y posteriormente pues ya se retoma, ¿no? Cruzando al periodo de la primera, al periodo de independencia, se le da el nombre de Tamaulipas a todo el estado por dos sierras, ¿no? Que están particularmente ahí y que llevan este nombre. Entonces quiero comenzar hablando de la complejidad del tema, porque en una gran cantidad de historiografía se comenta que el territorio que está ubicado entre el Pánuco y la Florida es un territorio muy complejo que tiene fronteras muy difusas. Entonces hay intentos colonizadores muy tempranos en esta parte, ¿no?, de lo que después viene a ser la Nueva España, sobre todo en lo que es la desembocadura del río de las Palmas. Muy tempranamente este territorio es otorgado a Lucas Vázquez de Ayllón. Esa es la Florida que llega hasta el río de las Palmas. Y luego, bueno, más bien, primeramente llega Francisco de Garay, quien es gobernador de Jamaica y que tiene la idea de hacer una provincia aledaña a la Nueva España y frenar con esto el avance, la expansión que tiene Cortés posteriormente a la conquista de México Tenochtitlan. Y bueno, él se asienta ahí, pero tiene 3 intentos de penetración hacia el río de las Palmas y los 3 fracasan. Finalmente regresa a la Ciudad de México en 1523 y ahí nuestro personaje fallece. Luego está Pánfilo de Narváez, que es nombrado gobernador y adelantado de la Florida. Este personaje lo podemos también tener en la mente porque era el capitán del barco en donde estuvo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? A estos personajes, bueno, se les concede la gobernatura de lo que es la Florida, pero es una Florida que parte desde la actual península de la Florida en los Estados Unidos hasta el río de las Palmas, o también se considera en la cartografía de su tiempo hasta el río Pánuco. Sí, bueno, ok. Luego tenemos a Cristóbal de Barrios, que Cristóbal de Barrios es mandado por el rey de España para salvar los restos del naufragio de Pánfilo de Narváez, y penetra desde el Pánuco hasta la Florida, 150 leguas, recorre lo que hoy actualmente es el territorio de Tamaulipas, y esto es bien importante, porque dice luego en su diario que en su camino encontró vetas de plata, ¿no? Que logró localizar vetas de plata, que muy seguramente se estaba refiriendo a lo que es la Sierra de la Malinche con N, y luego llamada Sierra de Tamaulipas, ¿no? Además que este personaje pues había pedido la gobernatura ante el rey de España, pero al regresar al Nuevo Mundo pues murió. Y luego vemos al nada grato de Nuño de Guzmán y su pariente Sancho de Caniego, quienes estaban, Nuño de Guzmán fue gobernador por un breve tiempo del Pánuco, y desde ahí mandó a su pariente Sancho de Caniego a visitar lo que eran los pueblos de indígenas de la Huasteca, que estaban situados en lo que ahora es el norte de San Luis Potosí, Veracruz y el sur de Tamaulipas. Algunas de estos pueblos de indígenas ya estaban en lo que era la jurisdicción de la Florida, porque estaba el Pánuco y justamente, como les comento, arriba ya estaba la Florida, o sea, no había tierra de por medio. Nuño de Guzmán ahí particularmente adquiere la encomienda de Tanchipa. O sea, el Tanchipa es un lugar, un pueblo de indígenas densamente poblado que ahora está en lo que es el municipio del Mante, Tamaulipas, ¿no? Hasta allá llega Guzmán, ahí tienen presencia, y bueno, pues estos son los primeros intentos de colonización
de este territorio que después se va a llamar Tamaulipas. Luego llega Fray Andrés de Olmos, y aquí pongo estas dos fechas porque sus biógrafos lo sitúan en la fundación, o más bien en lo que es el seno mexicano en estas dos temporalidades. El signo de interrogación está ahí, más adelante vamos a ver por qué, porque hay ya en un estudio más profundo, una revisión que se ha hecho a las fuentes primarias sobre este personaje, pues hemos caído en cuenta que su labor evangelizadora y su papel como apóstol de la Huasteca, pues no fue tan elevado, ¿no? Como lo comentaron algunos de los franciscanos, como Sagún, como Mendieta. Bueno, luego de él tenemos la presencia de Pedro Menéndez de Avilés, que recibió en 1563 el título de adelantado para asegurar la comunicación entre la Florida y la Nueva España. Pedro Menéndez de Avilés lo vamos a ver también más adelante, porque él tiene un papel muy importante en la Florida, sobre todo cuando derrota a los hugonotes franceses, ¿no? De Jean Ribault y de René Laudonnière, que es donde vamos a extraer también información muy interesante para determinar el origen de los indios olivos. Bueno, Menéndez de Avilés está tanto en el Pánuco como en la península de la Florida. Está en el Pánuco y se acerca mucho a él porque no se quiere alejar de la Nueva España y porque ya han tenido los españoles experiencias desastrosas en la península de la Florida, ¿no? Antonio Sotelo de Betanzos, en 1567, también solicita la gobernación de la tierra entre el Pánuco y el río de las Palmas. No se obtuvo, no hay noticia de que se haya obtenido. Y luego viene otro personaje también coyuntural para la historia del noreste, que es Luis de Carvajal y de la Cueva, que llega en 1568 a lo que es Tampico. Fue justicia de este pueblo y corregidor de Tamaulipas. Cuando establece finalmente el nuevo reino de León Carvajal, incluye dentro de su jurisdicción gran parte del seno mexicano, incluyendo, pues desde luego, el mismo pueblo de Tamaulipas y su misión. Bueno, aquí está otro intento de colonizar esta zona de la Florida, de la Gran Florida, porque es bueno decirlo, ahorita voy a comentar este problema de la Gran Florida, pero sí quiero antes hacer mención a este intento colonizador, porque es fundamental para entender el origen de los indios olivos. Y es una cosa que es novedosa, nunca se ha tomado en cuenta, pero a través del estudio de fuentes primarias he determinado que los olivos, en realidad, estos indios misteriosos que nadie sabe de dónde venían, fueron indígenas que habitaron lo que es la Florida oriental y que vinieron con los remanentes de la expedición de Hernando de Soto. La expedición de Hernando de Soto, que llegó a las costas de la Florida en 1539, y bueno, que tuvieron todo ese recorrido que vemos ahí en rojo, estuvieron por todas esas partes, haciendo alianzas con algunos indígenas y teniendo enfrentamientos con otros, ¿no? Pues tratando de Soto de establecerse finalmente en la Florida. No lo logra, pero sí está en 4 años, ¿no? Atravesando todo este gran territorio. Finalmente llegan al Mississippi, ahí muere de Soto y lo releva Moscoso, ¿no? Al frente de todo ese grupo ya diezmado, ya venido a menos, y finalmente las condiciones, la hostilidad llegan hasta Texas, ¿no? En alguna de las partes, Moscoso, y se regresan al Mississippi y dicen, aquí es una tierra inhóspita, los indios son sumamente hostiles, nos vamos a regresar. Regresan al Mississippi y de ahí se van por barco hasta el Pánuco, ¿no? Otros se van caminando. Bueno, estos remanentes de la expedición original de Soto van acompañados de indígenas, van acompañados de unos indígenas que, bueno, después así como que se desvanece, ¿no? Y tenemos muy pocas noticias al respecto. Yo pude lograr relacionarlos directamente con los indios olivos. Vamos a ver. Esta es la procedencia de los indios olivos. Ahí nos dice que son de la Florida, que son blancos, altos de pelo bermejo. Esta es otra de las cosas que ha contribuido a hacer una especie de fábula acerca de esta tribu indígena. Dice que su nombre se debe a que provenían de un lugar donde había muchos olivos. Eso lo afirma Fray Bernardino de Sagún. Su color de piel era aceitunado, de ahí el nombre. Se decía Olives porque sus ojos eran de color verde.
En batalla un olivo valía por 20 indios chichimecas, hablaban una lengua distinta al huasteco llamada olivo chichimeca. O sea, estos son los argumentos que prevalecen en la historiografía tamaulipeca, ¿no? Pero nunca se ha ahondado más. Ahora, en 1972 se dio una importante discusión en torno a este tema que originó el historiador Juan Fidel Zorrilla, junto con el padre Carlos González Salas y otro grupo de intelectuales respecto a los olives y el origen de la palabra Tamaulipas. Ahí pues hacen una revisión, un estado del arte, pero quedan en el mismo punto de arranque, ¿no? O sea, se entran ahora sí que en el campo de las especulaciones y no pueden ellos determinar con fuentes documentales pues noticias más certeras acerca de estos indígenas. Pero sí es muy importante ese primer punto de arranque, porque después de 1972 no ha vuelto a haber una discusión de ese tipo, de esa naturaleza, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, este es lo que les comentaba hace un momento, el problema de la Florida, ¿no? O sea, esta gran extensión de tierra. Yo creo, me da a mí la impresión, por la cartografía de la época, de que los españoles no tenían un conocimiento muy certero de las dimensiones de este territorio. O fue un desconocimiento o fue algo deliberado. ¿Por qué digo esto? Porque también ellos, en pleno siglo XVI, todavía estaban buscando el estrecho de Anián, es decir, este paso, ¿no? hacia la tierra de las especias, ¿no? Entonces, este territorio estuvo prácticamente desconocido. Aquí lo podemos ver, si nosotros nos fijamos en lo que es ese río que tiene una especie de abanico, así es el Mississippi. Y hacia este lado podemos ver pocas poblaciones, no se diga entre lo que es el río de las Palmas, que es el que está en la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, hasta lo que es el río Bravo y parte de casi todo Texas. Es un territorio desconocido. Y bueno, pues entonces tenemos que tomar en cuenta esto, porque nos dicen, sí, los indios eran de la Florida. Pues, ¿de cuál Florida, no? Entonces, vamos a ver qué teorías hay al respecto. Dice Joaquín Meade, que fue un gran estudioso de la Huasteca, y que tiene también un trabajo sobre los indios olives, que pudieron haber sido indios lipanes, ¿no? Y que su lugar de origen pudo estar en algún lugar del actual estado de Texas. También comenta que los mismos indios olives pueden ser los maguabos. Ahorita vamos a ver quiénes son los indios maguabos. Pero lo que digo aquí, todos los historiadores de finales del siglo XIX y del siglo XX se creyeron la idea de que el padre Olmos había ido caminando desde la Huasteca hasta la Florida y que de allá se había traído a los indios olivas, ¿no? Por tierra. O sea, todos. Por eso, entonces, empiezan estas dudas. Dicen, no, pues la Florida, no creo que haya ido hasta la Florida el padre Olmos, ya tenía sus años. Entonces, a lo mejor fue aquí cerquita, ¿no? Y estos indios, en realidad, no eran de la Florida oriental, sino más bien de un lugar muy cercano a donde se asentaron en el pueblo de Tamaulipas. Por eso surgen estas cosas, estas teorías al respecto. Stresser Penn también dice lo mismo. Los indios olives fueron los mismos indígenas que los maguabos y que eran originarios de las proximidades del río de las Palmas o Tolamarina. Es decir, justo por encima de la sierra de Tamaulipas, en donde estuvo el asentamiento de Tamaulipa, corre el río de las Palmas, y Stresser Penn dice que eran de ahí los indios olives y que los maguabos también eran de ahí. Esta idea es compartida por Gabriel Saldívar. Juan Fidel Zorrilla y Carlos González Salas nos dicen solamente que fueron originarios de la Florida, no se meten en camisa de 11 varas, aseguran que son de la Florida Occidental sin argumentar ninguna otra cosa. Esta otra señora que sigue, Isabel Aguilas, fue una historiadora muy importante que se adentró en el tema de los olives, dice, siguiendo a Luis de Perico, que esta tribu era originaria del Caribe y que habían subido desde las Antillas hasta la península de la Florida y que de ahí se habían diseminado hacia el occidente en unas rutas naturales de los indígenas.
La última, María Luisa Herrera Casasus, dice que los olivos llegaron al Pánuco acompañando los remanentes. Esto es bien interesante porque cuando yo estoy desarrollando la investigación, me doy cuenta de que esta señora también tiene la misma idea al respecto. La acabo de ver en Tampico, de hecho, y comentamos cosas muy interesantes acerca de los olivos. Yo aquí digo que, o sea, en parte se sigue la idea que tiene Herrera Casasus, de que los olivos vinieron con los remanentes de la expedición de Soto, y que llegaron al Pánuco un nutrido grupo de indígenas, pero aquí lo que digo es que no nada más llegaron una tribu de indígenas con los remanentes de Soto, sino que venían individuos de varias tribus, ¿no? ¿Se acuerdan lo que comenté hace rato de los indios maguagos? Bueno, estos indios maguagos también son indios que venían de la Florida, y son indios que precisamente Luis de Pericot dice que son indios del Caribe, y estos son los indios maguagos, los que se describen en las crónicas como los indios blancos, altos y de pelo bermejo, que es un misterio todavía, no sabemos realmente si el pelo era rojo, si se lo teñían, si eran blancos porque traían algún pigmento. Eso es difícil de determinar en las fuentes primarias, pero bueno, ahí está la evidencia. Y digo esto porque la gran mayoría de los historiadores tamaulipecos han dicho los indios olivos son los maguagos. Y hay un documento que tengo aquí que curiosamente lo publicó Joaquín Meade hace pues, más de 50 años, en donde se reproduce un expediente judicial que los maguagos están pidiéndole al rey de España que los proteja del asedio de los indios olivos, ¿no? Entonces, está diciendo que están subordinados a los olivos, pero que están recibiendo un buen trato. Entonces, ¿qué pasó? Con los remanentes del Soto llegaron los olivos, el cacique principal, que era un pueblo que tenía subyugado a otras tribus. Y ahorita lo vamos a ver. Porque al llegar al seno mexicano había un cacique principal de los indios olivos que se llamaba Juan de Sevilla. Bueno, más bien le dieron ese nombre castellano, y venían otros dos indios principales, les llaman. Estos indios principales pues también eran jefes de otras parcialidades indígenas que acompañaron a los olivos. Uno se llamaba, era el cacique de San Marcos y el otro de San Mateo, que recibieron los nombres de Martín Blas y Antonio Paita de la Mora. Esos eran los indios que venían de la Florida. Esto también es muy importante decirlo, porque para poder determinar el origen de los olivos hay que recurrir al estudio, al análisis de estos privilegios que recibieron los indios al llegar a la frontera de guerra chichimeca, ¿no? Estos indios se les puede hacer hasta en cierto momento un parangón con los indios tlaxcaltecas, porque recibieron muchos privilegios de parte de la corona española. Uno de los principales privilegios era usar armas de fuego, montar a caballo. O sea, eran cosas que, bueno, prácticamente impensables, ¿no? Para su momento que un indígena pudiese tener todos estos beneficios. Sin embargo, los olivos los tuvieron y los supieron aprovechar. Estuvieron en la frontera de guerra defendiéndose de las incursiones de los indios de la sierra que trataban de llegar hasta el Pánuco, principalmente a la villa de Valles y Tampico, y que bueno, recibieron todos estos privilegios, los recibieron a partir de su llegada al seno mexicano. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que un indio olive que llegara al seno mexicano tuviera esos privilegios? Esto se dio porque los indios olives ya habían tenido un previo contacto con los españoles. Entonces, ¿en dónde pudiesen haber tenido este contacto con los españoles previo a la década de los 40 del siglo XVI? En la Florida Occidental no lo creo, porque como hemos visto, la expedición de Soto y Moscoso pues no cruzaron mucho hacia el lado occidental del Mississippi. Sí, en cambio, tuvieron mucha presencia en el lado oriental y particularmente en la península. Entonces, yo creo que los indios olives
ganaron sus méritos por haber acompañado y auxiliado a esta expedición de De Soto en lo que fue particularmente la península de la Florida. Ahora, con respecto a los nombres de los caciques, hay algo bien interesante que no se ha analizado, o por lo menos no se ha hecho a profundidad, que es el mismo nombre de los indígenas, ¿no? Juan de Sevilla. Bueno, Juan de Sevilla, yo creo que Juan de Sevilla recibe el nombre de uno de los misioneros agustinos que están en la Huasteca y que incluso tuvieron presencia antes en ese territorio que Olmos. Los otros dos, el cacique de San Marcos y de San Mateo. Dices tú, ¿en qué lugar de la Gran Florida, pudiesen haber tenido un asentamiento los españoles en esa temporalidad, desde los 40 del siglo XVI? Bueno, este mapa ya es muy posterior, es de Ortelius, es como de 1580, pero, híjole, qué lástima que no se puede utilizar el apuntador. A ver.